los estragos del pecado, ¿no? Ahí, bueno, pues ahí está el versículo que vamos a poner como nuestro cimiento de este estudio, que es Romanos 6:23, que no sé quién me pueda apoyar leyéndolo. ¿Sí? Ajá. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, como cristianos hemos escuchado, hemos leído y visto lo que este versículo nos enseña. Creo que como creyentes, una de las cosas primeras en el evangelismo que aprendemos o que vemos es este versículo, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte. Y siempre es plantearnos en dónde estamos, ¿no? ¿Qué es lo que hay en nosotros y qué es lo que hace el pecado, ¿no? ¿Qué es lo que produce el pecado? Pues muerte, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos visto y hemos ido comprobando cada vez más en nuestro paso la profundidad y el peso que tiene este versículo. Ahora, fíjense, es interesante porque en muchas iglesias hoy en día, y de verdad, en muchas iglesias hoy en día, no se acostumbra a hablar ya acerca del pecado. Hablan de todo menos del pecado. ¿Por qué? Pues normalmente, porque aún en este contexto a muchos les parece que está fuera, ¿no? Que está fuera de contexto, hablar del pecado, que es demasiado religioso o que las personas incluso pueden llegar a ofenderse, ¿no? Por sentirse expuestas en su manera de vivir día a día, ¿no? Y no hablemos del ámbito secular, porque es todavía más censurado la palabra pecado. O sea, en el ámbito secular el mundo, ¿no?, ha censurado la palabra pecado y lo ha cambiado o lo ha justificado como errores, como desaciertos, como fallas, como una conducta, como una enfermedad, como un estilo de vida, como una forma de ser, ¿no? Y lo más tremendo, mis amados hermanos, es que aún dentro del cristianismo hemos abrazado, hemos adoptado este tipo de justificaciones y este tipo de usurpación de lo que realmente es el pecado, ¿no? Esta tendencia ha sido ya muy fácil para todos, o para, no para todos, no quiero generalizar, pero sí para muchos, ¿no? Como para vivir en ese estado de confort, ¿no? Es que yo soy así, es que es mi manera, es que así me enseñaron de chiquito. Bueno, en realidad la Biblia nos enseña que todos tenemos una naturaleza pecaminosa, pero vamos a ver, ¿qué es el pecado? Bueno, en las Escrituras el pecado se define como errar en el blanco. Y creo que todos los que somos cristianos hemos pasado también, o la gran mayoría, ¿no?, de los que somos cristianos hemos pasado por lo que es la definición del pecado. Hemos conocido lo que es el pecado, lo que hace el pecado. Podemos dar testimonio de lo que Dios ha quitado de nuestra vida pecaminosa, ¿no? Bueno, realmente, ¿no?, podemos ver eso, que es el pecado en un contexto de definición, errar en el blanco. O sea, prácticamente se refiere a no dar en el objetivo o en el punto, ¿no? O sea, como una flecha que es tirada y que en el blanco, justo en el centro, no le atinamos, ¿no? Se va para cualquier otro lado menos ahí. Entonces, ahora, ¿cuál es el objetivo o punto o blanco? O sea, ¿qué es errar en el blanco? ¿No? Prácticamente es errar delante de la obediencia moral objetiva hacia Dios. Es decir, Jesús dice estas palabras: saber lo que es bueno y no hacerlo es pecado. Entonces, lo que significa que vivir fuera de la perfección absoluta de Dios nos es pecado. Y dices, pues ya valió. Sí, porque claramente eso va a revelarnos a nosotros nuestra condición humana.
Ahora, es una condición humana que vamos a ver que está bajo la maldición del pecado, es decir, no siempre fue así. Bueno, ahora vamos a echarle un vistazo al origen del pecado según la Biblia nos establece para ver más a fondo esta situación. Porque no podemos pecar, bueno, sí podemos pecar, no podemos hablar de arrepentimiento si no hemos hablado antes de por qué me tengo que arrepentir, ¿no? Y ahí es donde entraríamos en lo que es el pecado. Bien, ahora vayamos a Génesis 2 y ahorita vamos a ver qué onda en Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Bien, entonces decíamos, el hombre según el Génesis fue creado y puesto en el Edén para enseñorearse de todo lo que había en la tierra y tenía la capacidad además de disfrutar todo ello, ¿no? Pero había una orden de parte de Dios, es decir, un único mandamiento que Dios le había dado al hombre. ¿Estamos en lo correcto? Este único mandamiento justamente simbolizaba la obediencia absoluta hacia Dios, ¿no? En un contexto de amor recíproco, porque ojo, o sea, de pronto vemos que hay un mandamiento de parte de Dios, pero el hombre no está sujeto a la ley. Es decir, no existe la ley mosaica, no existe el pecado, solamente hay un mandamiento que Dios le ha dado al hombre. Pero, por eso decía, en un contexto de amor recíproco, no es un contexto como lo podemos leer tú y yo de un autoritarismo de parte de Dios de te pongo en un lugar, pero no quiero que hagas esto, ¿no? Entonces me estás tentando Dios, entonces me estás diciendo que puedo pero no puedo. No, en realidad estamos hablando de una obediencia absoluta, es decir, el hombre no tenía por qué cuestionarlo, porque el hombre vivía bajo una obediencia absoluta, a través de una naturaleza no pecaminosa. Es decir, que la manera de pensar de este hombre, Adán, era muy distinta a la manera de pensar de los demás hombres. La manera de vivir, de sentir de Adán era muy distinta a la manera en la que vivimos todos los demás hombres. ¿Por qué? Porque estamos en un punto donde el pecado no existe. No existe en el hombre. Vamos a aclarar puntos. No existe en el hombre. En este punto no existe en el corazón del hombre. Por lo tanto, este mandato de Dios a Adán, que es ese punto de obediencia absoluta para que el Señor pueda mostrar a la creación que el hombre le ama y que le obedece porque le ama. Porque el hombre confía absolutamente en él. Entonces, vemos ahí, vamos a leer un poquito acerca de esto que estamos hablando, Génesis 2, versículo 5. Vamos a ir saltándonos un poquito entre los versículos porque lo que queremos es contextualizar lo que estamos hablando acerca del pecado, no leernos todo el capítulo. Entonces, eso lo pueden hacer en casa para cotejar y corroborar este estudio. Bien, Génesis 2, capítulo 2, versículo 5. Dice así, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Ahora, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios le muestra al hombre una consecuencia.
al no hacer lo correcto, o más bien, planteándolo desde este punto, al hacer lo incorrecto. Y Dios deja que el hombre camine bajo la voluntad absoluta de Dios, entendiendo que está dentro de una relación de amor. Yo no veo en un momento una imposición religiosa, sino una condición de amor, una relación de amor entre Dios y el hombre, diciéndole: este árbol no lo comas, como una medida de seguridad, pero también como un punto donde puede verse el sometimiento absoluto del hombre hacia Dios. Es decir, de otra forma no pudiésemos darnos cuenta que realmente el hombre se está sometiendo a Dios en amor. Si no hay algo que el hombre pueda decir: entonces puedo no someterme. ¿Sí me explico? Tú y yo podemos darnos cuenta de algo como creyentes. De pronto el Señor dice: pues has sido rescatado, has sido limpiado. Ahora, no vuelvas al pecado, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, estamos nosotros ya no militando en el pecado, no por una imposición religiosa, sino porque hemos considerado obedecer al Señor, porque sabemos y entendemos que es bueno para nosotros, y además porque hemos conocido que el pecado pues es muerte. O sea, hay una conciencia ahora en nuestro ser, y pareciera que tú podrías decir: bueno, es que Adán no experimentó el pecado como nosotros, pero Adán tenía una conciencia superior a la nuestra. Él veía, digamos, a su hacedor. Él no necesitaba un predicador o un pastor que le enseñara teología bíblica para conocer a Dios. Él conocía a Dios. Sus ojos estaban completamente abiertos a el entendimiento de Dios. Entonces sabía que lo que Dios le estaba diciendo era lo correcto, y sabía que había una consecuencia negativa, una consecuencia de muerte, de separación. Bien, entonces ahí vamos, ¿no? Y dicho sea de paso, a través de este contexto de amor recíproco entre Dios y el hombre, no entre el hombre y Dios, sino entre Dios y el hombre, vemos algo realmente maravilloso que podemos profundizar en este texto, que el hombre fue creado por Dios por amor, y a través de ese amor gozar de una relación presencial con Dios. Porque en ese tiempo la relación entre Adán y Dios era muy diferente, ¿verdad?, a la manera en la que Dios tuvo que relacionarse después con el hombre. Es una relación de pureza. Es una relación única con el ser humano en este punto. Ahora, cuando decimos hombre aquí, no nos referimos únicamente al sexo masculino, ¿no? No hablamos del género, más bien hablamos del género humano, es decir, de hombre y mujer, el hombre, la humanidad. Génesis 2:18 dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Versículo 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Versículo 25. Y dijo entonces Adán, en el versículo 23 me regreso: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Ahora, versículo 25. Dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer. Y dice: y no se avergonzaban. Esto me llama mucho la atención en el versículo 25, porque no se avergonzaban. No había vergüenza. Ahora, pareciera que esta frase se refiere a verse uno frente al otro, como que Adán no se avergonzaba de Eva y Eva no se avergonzaba de Adán porque estaban desnudos. Se ve como en ese contexto, pero la realidad es que no.
el texto se refiere a que no se avergonzaban delante de Dios estando desnudos. ¿Por qué? Porque no conocían el pecado. Versículo 7. Vamos al versículo 7. Entonces, pareciera que lo leo así como que, ¿cómo? Espérate, te estás brincando. En el capítulo 3, perdón, puse el versículo 7, pero no puse. En el capítulo 3 capítulo 3, versículo 7, dice esto. Entonces, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Se hicieron delantales. Y podríamos pensar es que ahora ellos se avergonzaban de verse el uno al otro desnudos. La realidad es que se están avergonzando delante de Dios. Mira lo que dice, o sea, se escondieron. Bueno, lo vamos a ver, estoy adelantando. Se hicieron delantales. Ahorita vamos a ver, pero realmente se están escondiendo, están avergonzándose delante de Dios. El efecto inmediato del pecado después de su muerte espiritual, fíjate, fue la vergüenza de su desnudez. Lo primero que vemos como consecuencia del pecado aquí es vergüenza de su desnudez delante de Dios. Ahora experimentaron el pecado y fueron zarandeados, y no solo cubrieron sus partes íntimas con delantales de hojas o hojas como delantales, sino que se escondieron de la presencia de Dios. Y después de la vergüenza, les sobrecogió el temor. Ahora sí, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. O sea, Dios casual, ¿no? Paseándose. Dice, y el hombre y su mujer, ¿qué dice? Se escondieron de, ¿qué? Entonces, ¿de dónde está la vergüenza? ¿Qué produce el pecado delante de Dios? Y después, temor. Mira, de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Versículo 10. Dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve, ¿qué dice? Miedo. ¿Por qué? Ahí dice por qué. Porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, ¿de quién tuvo miedo? ¿De quién tuvo vergüenza? Dios. No de Eva, ¿verdad? O sea, no es que, ay, ya nos vimos desnudos y como ya sabemos el bien y el mal, ahora nos da vergüenza entre nosotros. No, no es una cuestión moral de humanos. Su moral está anclada, la moral de Dios. Ellos fueron creados como seres, ¿verdad? Dice la Biblia, hechos conforme a la semejanza e imagen de Dios. O sea, eran seres morales que cargaban con una responsabilidad moral, pero no una moral de ellos, sino una moral divina. O sea, Dios no solamente creó carne y hueso y arteria, cerebro y ya, y lo hizo un ser superdotado, inteligente. No, el hombre no solamente es una máquina de información, una máquina de retención, sino el hombre es moral, el hombre tiene conciencia moral, y el hombre tenía una conciencia moral conforme a la conciencia moral de Dios. Y entonces ahora esa conciencia moral está rota porque han descubierto que están desnudos porque pecaron. En realidad se rompió por el pecado. Aquí vemos una relación rota. Ya no hay una relación de desnudez. Y la desnudez me habla de pureza. ¿Sí me explico? De no vergüenza. Entonces hay una consecuencia, ¿no? El pecado trae vergüenza y temor. La segunda consecuencia que vemos que el pecado trae como estrago delante de Dios es temor. ¿Por qué? Por ser juzgado. Porque sabes que has hecho lo incorrecto. Porque sabes que estás desnudo, que estás expuesto y que has
pecado. Acompáñenme a Juan capítulo 3, versículo 19. Juan capítulo 3, versículo 19. Ahora, ¿cuál es esa respuesta? Pues cubrirse y ocultarse. Hay vergüenza y hay temor. ¿Cómo responde el hombre? No se expone delante de Dios. Se cubre y se esconde. Ahora, podemos traducir que en nuestros días el ser humano se ha cubierto de sus propias hojas a través de su propia justificación. ¿Sabes? Me enseña la palabra de Dios cuando dice que Dios trata con ellos y después los cubre de pieles de animales. Hay una diferencia entre las hojas que ellos se ponen, que es su propia justificación delante de Dios, cubrir su propia desnudez, y las pieles de animales, que es la justificación de Dios, y que es algo tremendo porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y hemos visto a lo largo de todo el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, con el sacrificio expiatorio de Jesucristo, derramando su sangre para quitar el pecado de la humanidad, ¿no? Como también hemos visto que en el Antiguo Testamento se cubría el pecado a través de la sangre de un ser inocente. Pero entonces el ser humano, para no ser justificado por esta sangre gratuitamente de Jesucristo, prefiere ponerse su propia justicia humana y esconderse delante de Dios. Es en nuestros días la misma actitud, la misma respuesta del hombre. Es nuestra respuesta, porque al decir hombre, eso me atañe a mí también. Ahora, sigamos adelante. Decíamos en Juan capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación, dice Jesucristo, que la luz vino al mundo. Y cuando hablamos de luz, hablamos de desnudez, de pureza. Dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mira lo que dice Jesús. Se parece a Génesis, a lo que estamos viendo. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Qué hace? Se está escondiendo en la oscuridad. Sus obras son sus propias justicias. ¿Recuerdas a Isaías? Nuestras obras de justicia son trapos de inmundicia. Y aquí sus obras son malas. Sus hojas, sus delantales. ¿Te das cuenta? Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Qué está haciendo Dios acá? Le está diciendo al hombre, ¿dónde estás tú? Dios está llamando al hombre. Ahora pareciera que Dios no sabe dónde está el hombre, ¿cierto? Pero la realidad es que Dios lo sabe todo. O sea, creo que la pregunta es más enfocada al hombre. ¿Dónde estás? Tú, hombre. O sea, yo sé dónde estás. ¿Tú sabes dónde estás? ¿Sabes? Tú y yo a veces no sabemos dónde estamos. Como cristianos hemos entendido dónde estábamos, de dónde Dios nos sacó. Pero quizás tú que estás acá y que estás escuchando el mensaje, que no conoces al Señor Jesucristo, no sabes dónde estás. Y Dios te dice, ¿dónde estás tú? Y la pregunta es, ¿sabes dónde estás tú? A la luz de la eternidad. Mira que veo la cámara. Pero ahí estamos, ¿no? Bien. Adán y Eva reaccionaron de esa forma. ¿Para qué? Para justificarse. Ahora, sería imposible no presentarse de Dios para rendir cuentas, ¿cierto? O sea, escuchan la voz, se esconden y piensan que no serán vistos por Dios, que no serán llamados a cuentas por Dios. ¿Sabes? Esto es lo mismo que estamos viviendo el día de hoy. Tú te escondes, pones delantales para justificar tu pecado y piensas que no vas a ser llamado por Dios a cuentas. Y que Dios no te va a decir dónde estás.
Dios nos ha llamado a cuentas. Jesús decía, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Y Dios nos está llamando a cuentas en vida. Hebreos 9:27 dice, de la manera en la que está establecido para los hombres en que mueran una sola vez. Y después de esto, ¿qué dice? Dilo fuerte para que te oigan. El juicio. El juicio. Exactamente, es el juicio. No pienses que porque pones tus propias obras, tus propios principios, tus propias hojas y te escondes de la luz porque aborreces la luz y quieres seguir haciendo lo malo, no serás llamado a cuentas. Dios no te dirá dónde estás. Ahora van a rendir cuentas, solo que ahora con la presencia del pecado. Y esto es realmente alarmante, porque el carácter de Adán y Eva en este momento ya es pecaminoso. Ya no es el carácter puro, conforme a la imagen y semejanza de Dios. Ahora está roto, está destruido. ¿Sabes? Si tú agarraras un espejo donde ves tu imagen completa y te ves tal cual eres, y de pronto ese espejo lo tomas y lo tiras al suelo y lo azotas y lo haces añicos y lo vuelves a pegar, ¿cómo encuentras tu imagen? Distorsionada. Exactamente. Tu imagen y tu semejanza física estarían distorsionadas completamente de quien tú eres. ¿Sabes cómo se estaba viendo Dios en Adán y en Eva? Distorsionado. ¿Sabes cómo se estaban viendo ellos delante de Dios? Distorsionados. Distorsionados. El carácter de Adán y de Eva jamás volvió a ser el mismo. Y delante de Dios, ahora van a justificarse de una forma atroz y vil. Vamos a ver cuál es esa forma atroz y vil. Ellos han cambiado, ya no son las mismas criaturas. Esto es una consecuencia más del pecado. ¿Veíamos? Vergüenza, temor, ¿qué más? Vergüenza. Ok, vergüenza, temor. Y ahora vemos otra consecuencia, ¿no? Que es Esconder también. exactamente, ¿no? El ocultarnos es otra consecuencia, exactamente. Esta consecuencia más. Miedo. Ajá, el temor, el ocultarnos, la vergüenza, ¿no? Una consecuencia más, ¿sabes? Nuestra identidad, nuestro carácter ha cambiado según el propósito de Dios. Ahora, el carácter, ¿sabes? Se manifiesta de esta manera en Adán y en Eva. Cobardía, orgullo, mentira y culpabilidad. La mujer culpa a la serpiente, ¿no es cierto? Y el hombre culpa a Dios. Culpa a Dios, bro. O sea, el carácter del hombre se ha deformado a un nivel tan atroz que es capaz de culpar a Dios. Pero eso no me extraña. Satanás le llama mentiroso a Dios. Ahora vamos a hablar del origen del pecado. No es que el hombre estrenó el pecado. El pecado ya existía. Bien. Ahora, quisiera hacer en esto del carácter del hombre por la consecuencia del pecado una nota, una connotación. Vemos en el versículo 23 del capítulo 2 a un Adán que glorifica a Dios. Glorifica a Dios. Escuchen las palabras de Adán. Dijo entonces, ¿quién? Adán. Que por cierto, vemos un diálogo antes de la caída muy chiquitito. Y después de la caída vemos un extenso diálogo. Y hay razones para poder profundizar en esto, que quizás no lo haremos en este estudio, pero vemos aquí palabras del mismísimo Adán.
del primer hombre creado según a la imagen y semejanza de Dios, que no conocía el pecado, alabando al Señor por su obra, glorificándole a Dios y reconociendo su obra y su propósito. Dice, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Estas palabras dijo Adán cuando Dios creó a la mujer para Adán, para que él no estuviera solo. La respuesta de Adán es glorificar a Dios por lo que Dios ha hecho en su vida. Sin embargo, después de la caída, vemos a Adán culpando a Dios. La mujer que tú me diste. O sea, acá está glorificando por la mujer que Dios le dio antes de la caída, ¿cierto? Su carácter, su identidad, su integridad es perfecta. Ahora, está roto después por el pecado. ¿Y qué hace? Con la misma mujer con la que estaba glorificándolo. ¿Qué dice Santiago? De una fuente no pueden brotar dos aguas. No puede salir agua dulce y agua amarga. O sea, ¿cómo de tu lengua puedes glorificar a Dios y maldecir a tu hermano? ¿Sabes? Adán está glorificando a Dios y después le está llamando mentiroso, está maldiciendo. Esto es inaudito. Esto es lo que produce el pecado en el hombre. Y dices, yo no necesito un Salvador. Yo no necesito un Cristo. ¿Sabes? Eso es un engaño. Esos son hojas que te has puesto como delantales para cubrir tu desnudez. Y Dios nos va a llamar a cuentas. Vayamos a ver una cosa más. Veíamos versículo 12 y versículo 13 del capítulo 3. Cómo es la manera en la que ahora, siendo seres caídos, se relacionan con Dios. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera, Isha, varona, me dio del árbol y yo comí. O sea, Dios, ¿no te has dado cuenta? Tú me diste esa mujer y ella me dio de comer. Tú tienes la culpa. Tú fallaste. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Veíamos las primeras palabras de Adán antes del pecado, glorificando a Dios y reconociendo su obra y propósito. Y posteriormente, después de la caída, lo vemos culpando a Dios. Realmente vemos dos personalidades diferentes en una sola persona. Dos aguas en una misma fuente, antes y después del pecado. Y es que una fuente puede ser contaminada y escupir la contaminación, junto con el torrente de agua, que antes era limpio. Sin embargo, y decíamos, sin embargo, el pecado como tal ya existía antes del hombre. No es que el hombre haya estrenado el pecado, en realidad el pecado existió al principio en la persona de Satanás. De Satanás. Acompáñenme a Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28 dice, ¿ya estamos ahí? Dice, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Escuchen, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, y toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú
querubín grande protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y, ¿qué dice? Leámoslo fuerte. Pecaste. ¿Te das cuenta? El pecado estaba en Satanás. Y Satanás corrompió al hombre. Lo contaminó. Bastó tener un diálogo para ser contaminado el hombre. Bastó escuchar una serpiente. Y no era la serpiente en sí, sino quién estaba en la serpiente. Satanás. ¿Quién era la serpiente? Satanás. Escucharlo. La Biblia me enseña que Satanás está como león rugiente viendo a quién devorar. Jesús dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. En ningún momento del Nuevo Testamento vemos a Jesús teniendo un diálogo con demonios a los cuales va a echar fuera. Salvo cuando le pregunta al gadareno, ¿quién eres? Y de ahí ya no hicieron más migas. De hecho, nunca las hicieron. Es decir, no hubo un diálogo. Cuando Satanás tienta a Jesús en el desierto, Jesús toma como diálogo la Escritura. ¿Para qué? ¿Para escuchar a Satanás? No. Para mostrarle que la palabra de Dios vence toda maldad, toda tentación. Primera de Corintios 13 dice, ¿no? Porque no hay tentación que no sea humana, nos lo dice a nosotros. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podemos soportar, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podamos resistir. ¿Dónde está? En la palabra. La palabra de Dios. Bien, bueno, ahí vemos a Satanás que desde el principio él pecó. Ahora, ¿qué pasó? Efectivamente, Satanás engañó a la mujer. Ahora, vemos otra consecuencia del pecado. ¿Cuál es? La mentira. ¿Cómo el pecado se fue corrompiendo? O más bien, no, el pecado no, nosotros nos fuimos corrompiendo. ¿Vas a decir algo? Puedes decirlo, Ese es el tema. Dime. El no aceptar el pecado en nuestra vida se va engrandeciendo, se va acrecentando. Una bola de nieve. ¿Sí? Si hay un pecado, la consecuencia de no aceptarlo es pecar más. Entonces apareció la mentira de lo que estás ahorita mencionando, la de Eva. Efectivamente, Satanás engaña a la mujer, muy bien, Richard. Y vemos eso como otra consecuencia del pecado, la mentira. Quiero ponerlo en este contexto, es cierto, pero vemos también que el pecado tiene una naturaleza en sí. Y esa naturaleza brinda todos estos elementos. En el libro de los Salmos dice, ¿no? Que el hombre que no confiesa su pecado, ¿cómo dice? ¿Recuerdas? No prosperará, ¿no? Mas el que lo confiesa hallará misericordia. Y creo que un buen punto lo que Richard dice es que si nosotros confesamos nuestros pecados, ¿verdad? Somos limpiados y perdonados de toda maldad. Y podemos dejar que el pecado siga avanzando en nuestra vida hasta corrompernos. Pero ¿sobre qué? Sobre la naturaleza que en sí ya el pecado trae. Es como un virus. O sea, el virus ya tiene una naturaleza. Pero ¿qué pasa? Que si yo no lo ataco a tiempo, el virus se va a ir extendiendo y va a terminar de hacer su trabajo. Es decir,
es cierto que cuando tú y yo no aceptamos que vivimos bajo el pecado, lo cual es una condición antimoral, el pecado nos va a seguir consumiendo, va a seguir arrastrando más cosas, pero son las propiedades que en sí el pecado ya tiene dentro de su propia naturaleza. De hecho, vamos a ver más adelante esto, porque Jesús dice, ¿no? En Juan 8:44, vayamos a Juan 8:44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Otra consecuencia que vemos en el pecado es el homicidio. La práctica del homicidio. Ahora, Satanás tiene una práctica predilecta, la mentira y el homicidio. Bien. Y no ha permanecido en la verdad. Dice, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentira. Ok. Ahí estamos viendo la consecuencia y los estragos del pecado que produce en la vida de cualquier ser. Porque aquí ya no solamente la raza humana está involucrada, sino hay un ángel caído. Hay un demonio. O sea, que Satanás, dicen, piensan que creó al diablo, ¿no? En realidad Dios creó, lo leímos en Ezequiel, un querubín perfecto. Lo amó, lo puso en el huerto del Edén, antes que al hombre. No quiero entrar en ese de rollo ni en ese debate, porque no es el contexto del estudio. Pero lo está diciendo Ezequiel. No es lo que yo creo, es lo que dice la Escritura. Entonces, tiene mucha relación y lógica cuando vemos a Satanás, ¿dónde? En el Edén. Pero ya no como un querubín protector, sino como una serpiente. ¿Pero dónde está? En esta recreación del huerto del Edén. Bueno, no entremos en esos temas por ahora. Pero ahí está Satanás. O sea, estamos hablando del pecado. Y el pecado es el motivo de este estudio. Y vemos, ¿no?, cómo ya existe el pecado que ha arrasado no solo al hombre, decíamos, sino a las huestes. Satanás fue contaminado por el pecado y asimismo huestes celestiales. Vamos a verlo más adelante, pero ahí está. O sea, nos ha involucrado a todos. Y no solo eso, sino también la creación está involucrada. Vamos a verlo, pero poco a poco. Bien, ahora decíamos, en Génesis 3, vayamos a Génesis 3, del 1 al 7, no lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, lo podemos leer en casa, pero conocemos la historia. Del 1 al 7, ¿qué es lo que pasa del 1 al 7 hasta el punto y coma del 7? Satanás, hecho, o viéndolo aquí, como la serpiente, que además dice, era astuta, tiene un diálogo con la mujer escucha a la serpiente, y pasan tres cosas, o más bien, hay tres cosas que Satanás utiliza como elementos para derribarla, para engañarla, para ofrecerle una mejor vida moral, sin Dios, siendo como Dios. ¿En qué sentido? ¿En poder y autoridad, en divinidad? No, en moralidad. Tú puedes ser tu propio Dios. Tú puedes ser Dios, como Dios, sabiendo que el bien y el mal, una conciencia moral, lo que es bueno y lo que es malo para mí, no para Dios. Y el hombre ha vivido esa consecuencia, lo que es bueno y lo que es malo para mí, según mi relativismo, según mi moral. Ese va ahí. Y pasan tres cosas. Y pasan tres cosas en el versículo 6, que Eva es arrastrada y derribada. Y es lo que vivimos. Mira, chequen esto. Sí, y vio la mujer, versículo 6, capítulo 3. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, ¿no? Y que era agradable a los ojos. Y el árbol codiciable para alcanzar, ¿qué? Sabiduría. Ahí está. Lo ponen se pone en este contexto bíblico. El deseo de la carne
el árbol era bueno para comer. El deseo de los ojos era agradable a los ojos. Y la vanagloria de la vida era codiciable para alcanzar sabiduría. La Biblia me dice que la sabiduría de este mundo es animal, bestial y diabólica. Pero ella fue arrastrada y derribada porque con estos tres elementos, ¿quién necesita a Dios? ¿Sabes? Ves al hombre en toda la historia de la humanidad, hasta nuestros tiempos, viviendo a través de los deseos de la carne, lo que a mí me gusta, lo que a mí me satisface, lo que yo creo que me hace feliz. Voy resolviendo los deseos de mi carne, viviendo conforme me dicta mi corazón. Que dice Jeremías que el corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, lo que me gusta, lo que me atrae, lo codicio. Es mi deseo tener lo que veo. Jesús dice, si tu ojo te es ocasión de caer, es mejor que te lo saques. Y lo mismo, ¿sabes? La mujer necesitó su mano para alcanzar el fruto. Si tu mano te es ocasión de caer, ¿qué dice Jesús? Córtala y échala fuera de ti. Porque más vale entrar sin una mano al reino de los cielos que ir completo al infierno. Estamos en ese mismo contexto armónico bíblico. Me encanta porque no es la escritura la que yo quiero hacer a mi molde mental, sino es al revés. Mi mente se amolda a la escritura y lo que la escritura me enseña es esto. Esta es la gravedad del pecado, estos son los estragos del pecado. Ahí está la mujer comiendo el fruto para alcanzar estos tres que a la fecha nos siguen devastando. Estas tres tentaciones que aún siguen manteniendo de rodillas a la humanidad caída. Que por cierto, también vemos que otra consecuencia brutal del pecado es la caída. Y la caída se refiere a un estado permanente, escuchen esto, de absoluta maldición e infelicidad, de insatisfacción e insaciabilidad y vacío espiritual. Ese es el resultado de la caída. ¿Te encuentras aquí identificado? Permítanme volverlo a mencionar. La consecuencia brutal del pecado es la caída, y la caída se refiere a un estado permanente de absoluta maldición e infelicidad. Tengo metas que quiero alcanzar para ser feliz, pero cuando llego no lo puedo ser. Quiero llenarme de las cosas de este mundo para sentirme pleno, y cuando me lleno me encuentro insatisfecho. Estoy vacío, soy infeliz. Creí que mi felicidad sería casarme. Creí que mi felicidad sería sacarme la lotería. Creí que mi felicidad sería viajar por todo el mundo. Creí que mi felicidad estaría en el dinero, en los recursos, en las mujeres, en la droga, en el alcohol, en todo lo que este mundo de maldición me ofrece. Y he hallado esto: maldición absoluta, infelicidad absoluta, insatisfacción absoluta, insaciabilidad absoluta. Quiero más, quiero más, quiero más, no me puedo llenar. Y me siento peor, me siento más bajo cada vez. Y vacío espiritual. Hablando de la caída, vayamos a Isaías, capítulo 14, versículo 12 al 15, y dice así, lo repito, Isaías capítulo 14, versículo 12 al 15, dice: ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana? ¿Te das cuenta? El que estrenó el pecado. Hijo de la aurora, ha sido derribado por tierra. Satanás mismo cayó, siendo el ser más inteligente de la creación, sin mencionar, por supuesto, a nuestro Señor Jesucristo, que es la encarnación viva del Dios viviente. Pero estamos hablando de la creación de Dios. Cayó. Dices, ¿qué me puedo esperar? Exactamente, vivimos en un mundo de oscuridad. ¿Recuerdas la desnudez de Adán antes de la caída? ¿Recuerdas de la luz que habló Cristo en Juan capítulo 3? Ahí está la solución.
para poder ver, como dice Pedro, como una antorcha tenemos la palabra encendida que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. O sea, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Bien, Richard. Pero tú dijiste, ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, oh hijo de aurora, has sido derribado por tierra, tú que quebrantabas a las naciones? Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes y me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, escucha esto, ha sido derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Eso es la caída. Eso produce el pecado. Caída. Dios, escuchen esto, Dios nos puso a nosotros como pináculo de la creación, como la joya de la corona de la creación. Hoy en día se predica en muchas iglesias de prosperidad y de ánimo. Tú eres un hijo de un rey y la corona de la creación y nos puso por cabeza y no por cola. Ok, pero si tú no entiendes que eres un ser caído y derribado, puesto por la gracia y la misericordia de Dios en un lugar donde Dios te había puesto al principio con un objetivo, alabar al Altísimo. Tener una relación, como lo vimos, de amor, reconociendo quién es tu hacedor. Entonces no has entendido nada, no puede ser eso si primero no entiendes los estragos del pecado. Bien, entonces vemos esto, ¿no? O sea, Satanás fue derribado, nosotros comimos, fuimos expulsados, Adán fue expulsado junto con Eva del Edén y caímos. El pecado produce caída. Decíamos, Dios nos puso en ese lugar originalmente, pero el hombre cayó. Lucas 10:18 dice Jesús, y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo Como un trueno. como un rayo, como un trueno. ¿Sale? Ahora, regresando a Romanos 6:23. Regresando a Romanos 6:23, Pablo nos dice que el salario como la consecuencia del pecado es muerte. Otra consecuencia del pecado, muerte. Y es lo primero que se experimentó cuando comió el hombre de ese fruto. Muerte. No, Romanos 6:23. Ajá. Ahora, muerte, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es el sentido? Bueno, muerte tanto espiritual como física. Esto quiere decir separación de Dios. Efesios 2 capítulo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El pecado trae muerte espiritual, separación de Dios con el hombre. Pero también morimos físicamente e irremediablemente. Romanos capítulo 5, un capítulo atrás, capítulo 5, versículo 12 nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, dice, por cuanto todos pecaron. Ahora, también este versículo dice que todos pecamos. Y esto nos habla de dos cosas. Uno, nuestra muerte espiritual nos revela nuestra naturaleza pecaminosa. ¿No es cierto? Es decir, nosotros nacemos bajo la condición del pecado. Nuestra naturaleza es pecadora. No nos hacemos pecadores cuando pecamos, sino porque somos pecadores. Pecamos, es nuestra naturaleza. Y nacemos muertos espiritualmente. Esto es, separados de Dios, sin un conocimiento teológico, ajenos a la vida de Dios, ajenos a los pactos de Dios. Lo podemos leer también en Efesios. 2. La muerte física es la consecuencia irreversible. Escuchen esto, vayamos al versículo 14 de este mismo Romanos 5. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. La muerte reinó desde el primer hombre, la muerte física, hasta Moisés. Todos los hombres morimos.
irremediablemente. Es una consecuencia irreversible de nuestra condición espiritual y también es un testimonio de nuestro estilo de vida pecaminoso. De manera que podemos discernir que el pecado no es una imposición de Dios o voluntad de Dios, sino de los seres que Dios ha creado. Como también los muchos ángeles caídos están implícitos en esta larga lista. Veíamos, ¿no? Judas 1:6 nos dice de estos seres caídos. Judas 1:6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo, ¿qué? Oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Seres condenados por el pecado. ¿Qué ocasiona el pecado también? Muerte, juicio, condenación, separación de Dios, vergüenza, mentira, homicidio y más, y más. Ahora, por otro lado, sopesando, porque vemos la balanza de este lado así, ¿verdad? El pecado es muy pesado. Son toneladas, ¿no? Puestas en una balanza. Bueno, veamos la estabilidad de la que Dios quiere mostrarnos en este mismo versículo. Hay un ¿cómo se puede decir? Un pecado versus gracia, ¿no? Dice también que en Romanos 6:23 nos dice también que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo. 6:23 dice, ¿no? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está. Significa que aun cuando el pecado ha logrado la miseria en las huestes celestiales y en la humanidad, incluso sobre la misma tierra, Romanos 8:19-21, dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. O sea, la creación está maldita por el pecado. Y vemos, acompáñenme a Génesis 3, la relación que hay entre este pasaje que dice el apóstol Pablo y las palabras que Dios le dice a Adán en el capítulo 3, versículo 17. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Le ha declarado la muerte física sobre ya una muerte espiritual. Y no solo a él, sino por culpa de él, es decir, por esta causa, no quiere decir que Dios ahora se las está cobrando, sino por consecuencia de lo que Adán hizo, maldijo la tierra. O sea, el pecado trae consecuencias en nuestros propios hechos, sobre las consecuencias que ya vimos, sobre lo que es la naturaleza del pecado. Aún todavía más, como esa bola de nieve. Consecuencias sobre cualquier pecado que hagas. Sabes, si tú mientes, si tú robas, si tú matas, si tú practicas cualquier cosa, va a traer consecuencias. Todo trae consecuencias. Incluso una vida en Cristo trae consecuencias de vida. Ahí está, ¿no? Pedro, ¿no? Nos habla, segunda de Pedro también, en el capítulo 3, versículo 17, ¿no? Nos dice, segunda de Pedro
capítulo 3, versículo 17. Espera. No, miento, ese es de Génesis, no, perdónenme. Segunda de Pedro 3:7, ya. Dice 3:7, ahí está. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora serán reservados por la misma palabra. Están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Versículo 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos extendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Todo gracias a ¿qué? Al pecado. Dios va a juzgar y tendrá que destruir la tierra y el universo. Los elementos serán deshechos. Ahí está. Hay una redención. Dice Romanos 6, ¿no? Vida eterna en Cristo Jesús nuestro. Me habla de que hay también una redención a través de Jesucristo, quien vino a este mundo siendo Dios mismo, hecho en semejanza de hombre, ¿no? Filipenses 2:5-7 nos dice, ¿no? Para ser juzgado Él, Jesús, por nuestros pecados y poder así redimirnos del pecado y de la muerte. Y con ello, de todas sus consecuencias, de todo lo que estamos estudiando, de todo lo que hemos visto hasta ahora que hace el pecado y que no nos alcanzaría todo el tiempo, ¿no? Hemos rebasado ya ahorita la hora, llevamos 1 hora 2 minutos, así que estamos y seguimos viendo cosas atroces del pecado y podríamos hablar del pecado días enteros. Pero ahí lo más importante ahora no es el pecado, sino la solución para el pecado. Jesucristo es la solución. Veíamos en Filipenses capítulo 2 del 5-7, ¿no? Se hizo hombre y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué? Por nuestros pecados, por esta transgresión, para poder así redimirnos del pecado y la muerte y con ello de todas las consecuencias, decíamos, humillándose a sí mismo, ofreciéndonos gratuitamente de esta manera vida eterna en Cristo. Juan capítulo 10 versículo 10 dice, el ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, dices, ¿tengo una solución? ¿Hay una solución para este desastre? Hay una solución. Cristo es la solución. No es una religión, ni ninguna otra persona. El apóstol Pedro dice estas palabras, en ningún otro hay salvación, ¿no? Porque solo hay un nombre debajo del cielo dado a los hombres para ser salvo. Jesucristo, hombre. Lo mismo dice el apóstol Pablo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Él es la solución. Él es la solución. Ahora, a este hecho, la Biblia le ha llamado gracia o favor de Dios no merecido. Ahí mismo en Romanos 5:20 ahora, Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, dice, sobreabundó la gracia. Vemos que la gracia de Dios es por encima del pecado, sobreabunda del pecado. ¿No? Ahí está. Así que podemos concluir que el pecado es mortal en toda la extensión de sus formas. Pero existió una sola manera de ser abolido: la cruz. Colosenses capítulo 2 versículo 4. Colosenses capítulo 2 versículo 4 dice, versículo 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Fíjate el versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados, ¿te das cuenta? Y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida
juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y ahí, versículo 14 leíamos. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos será contraria. Y dice en el versículo 15, y despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz. Así que a través de Adán, regresando un poquito a Romanos, antes de ya para concluir, así que a través de Adán fuimos gratuitamente introducidos al pecado. Fíjate, fuimos gratuitamente introducidos al pecado, es decir, nadie lo pidió. Si tú me dices, bueno, ¿yo qué culpa tengo si Adán fue el que pecó? Bueno, gratuitamente fuimos metidos en ese esquema de pecaminosidad. Gratuitamente introducidos al pecado y a la muerte. Pero escuchen esto, a través de Cristo somos introducidos también gratuitamente, es decir, tampoco nadie lo pidió, a la redención, a la santificación y a la glorificación. Esto es, a la salvación de nuestras almas con el plan de Dios que era desde el principio. Romanos 5, 17 al 21 dice estas palabras. Pues si por la transgresión de uno, hablando de Adán, ¿verdad?, solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno, o sea, Jesucristo, solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos, los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, o sea, de Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como la desobediencia de uno, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, o sea, de Cristo, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, y leíamos, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, y culminamos, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, nuestro Señor. Así que desde ese momento, Dios prometió la restauración de la raza humana, y reveló nuestra salvación a través de ese Cristo único que sale de la simiente de una mujer para herir, esto quiere decir destruir el reinado de Satanás y acabar con él para siempre. Es decir, este plan que está aquí en Romanos aparece en nuestro soporte de Génesis 3:15. Nuestro soporte de Génesis 3:15, que le conocen como el protoevangelio. O sea, antes del evangelio, el protoevangelio dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el carcañar. Ahí está. Tú has tirado a la raza humana, la has hecho caída, pero un día un Salvador herirá tu cabeza, aunque tú le vas a herir a él el carcañar. Pero él quitará tu reinado. Habrá una restauración de la raza humana, ¿no? Ahora, Adán tuvo vergüenza y temor. El hombre ha experimentado la pérdida de la vergüenza y el temor dentro de su sensibilidad hacia Dios. Es decir, que vemos lo primero que hizo el pecado, ¿cierto? Con esto vamos a terminar. Pero esto es impresionante porque hoy en día vemos que el hombre, ¿verdad?, ha experimentado o ha llegado a experimentar la pérdida de esa vergüenza y ese temor dentro de su sensibilidad hacia con Dios. O sea, quiero decir que ha llegado el grado que el pecado ha hecho en el hombre, que el hombre ha perdido toda sensibilidad. Digamos que Adán, cuando vimos en Adán en Génesis, los primeros síntomas del virus, del pecado, por así decirlo, ¿no? Pero aquí vemos algo ya monstruoso. Dice en Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Bien, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios,
contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. ¿Cuándo pasa esto? Cuando ha decidido practicar el ser humano el ateísmo en su corazón. Es decir, ha perdido la sensibilidad de que existe un Dios. Quería ser como Eva, ¿no? Conociendo el bien y el mal. Haciendo lo que tu gana se te da. Has terminado. ¿Sabes? Este es el resultado, este es el final del resultado de lo que Dios tenía en su mente cuando le dijo a Adán, no comas de ese fruto. O sea, hoy vivimos el estrago de un virus que entra y puede entrar con un dolor de cabeza, pero puede terminar con todos tus sistemas en el organismo. ¿Es la naturaleza de ese virus? Es la naturaleza del pecado. O sea, estoy haciendo una comparación, porque el pecado es todavía peor. No solamente ataca lo físico, sino lo moral, lo espiritual. Destruye de una manera monstruosa. Ve en lo que se convirtió el hombre. Es digno de muerte el que practica tales cosas. Practicar el ateísmo en su corazón, es decir, cuando ha abolido de su razonamiento y su sensibilidad a Dios y se ha entregado a sus más bajas pasiones haciendo de todo. Cierro con esto. Hoy Dios hace un llamado al hombre donde Él, Dios, ha pagado por completo y le ha ofrecido gratuitamente su perdón. Ha pagado por completo su maldad y le ha ofrecido gratuitamente su perdón y pureza de sus pecados. Si ponemos únicamente nuestra confianza en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. De todo esto atroz, tú puedes llegar a lo más bajo, hasta este punto de Romanos que leímos, ¿verdad? No solo las practican, sino que además se complacen con los que las hacen, ¿no? Ya en una brutalidad de todo lo que leí en este texto de Romanos. Ahora, aún con todo y eso, dice 2 de Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Lo decimos juntos? El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Amén, Señor nuestro. Hay algo tremendo de parte de Dios. Leíamos, el pecado abunda, pero la gracia sobreabunda. Si tú has llegado a experimentar hasta lo más bajo, hasta este punto de Romanos, considerando que no vas a ser juzgado por Dios, si estás escuchando este mensaje y de pronto en tu corazón el Espíritu Santo te está convenciendo de justicia, de pecado y de juicio, y tienes la sensibilidad de responder en tu corazón al llamado de ese Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, que te está atrayendo hacia Él, hay una oportunidad de vida. La Biblia me dice que no importa el pecado o los pecados que estés practicando. La Biblia me dice que el que está en Cristo, el que acepta a Cristo como su Señor y Salvador, puede ser una nueva criatura. Tus pecados, aún de los cuales tú mismo te estás condenando, te pueden ser perdonados y limpiados. Ese es el Dios de la Biblia, que nos ama y que a pesar del fracaso de la raza humana, de la caída de la raza humana, Dios tiene la solución para darnos vida eterna. Vamos a orar.